condiciones y precariedad y todo lo que se puede, toda la crítica que se puede hacer, y que no hay una igualdad, ¿no? Digamos, con la ciudad. Si comparamos, por ejemplo, como decía Juan Carlos, al indígena campesino con, con el ciudadano, ¿no? Los que viven en la ciudad. Entonces, hay condiciones concretas que son distintas, ¿no? Entonces, y esto da lugar a que se busque una igualdad, ¿no? Ahora, hay algo ahí un poco paradójico, ¿no? Porque esa igualdad se daría dentro del Estado moderno, capitalista. Ahora, claro, ese no es el discurso, ¿no? No se dice queremos ser parte del modelo, más bien el discurso es el contrario, ¿no? Es anticapitalista y es comunitarista, etcétera. Pero parece que no se da la igualdad desde ese lado, porque el proyecto occidental es muy fuerte, ¿no? Y en el Estado es muy fuerte. Entonces, mientras hay esas desigualdades en torno a los beneficios que da el Estado moderno, se hace el reclamo y la denuncia de esas desigualdades para que haya igualdad. Entonces, aquí está la fuerza de ese elemento de identidad como elemento cohesivo de clase que pueden capitalizar muy bien partidos políticos. Y porque es el elemento que les representa, ¿no? Entonces, el movimiento del socialismo como instrumento de los pueblos vino a ser el instrumento político para representar esa clase que estaba en esta situación, ¿no? O está en esta situación. Entonces, el concepto de identidad es pero definitorio en el aspecto político. Por más que filosóficamente sea muy criticable, ¿no? Porque política tiene sus propias reglas y sus propios juegos. Y el punto curioso es que ese elemento de identidad sirve y aglutina en cuanto clase, pero no sé si en cuanto individuo. Y aquí ya voy cerrando para hacer la pregunta a Juan Carlos, porque si surge un candidato, un partido que dice representar al sujeto indígena como clase, no como individuo, ¿no? Sino como clase, entonces se espera que la clase indígena tenga o apoye a esta persona, porque esta persona me va a defender, va a luchar por mis intereses. Bien. Y otra cosa diferente es la realidad material efectiva. Y aquí va mi pregunta, porque si vemos igual el movimiento al socialismo, lo que ha pasado en estos años, obviamente ha habido un reposicionamiento, digamos, de las clases étnicas, si se quiere, en el Estado, y lo cual creo que todos celebramos, ¿no? La inclusión en el Congreso, etcétera, porque antes estaban excluidos, ¿no? Entonces, simbólicamente, sí, ¿no? Hasta normativamente, en las leyes, en todo, está y figura eso, simbólicamente en el Estado. Pero en esa realidad material concreta, ¿cuánto realmente se ha logrado alcanzar de esa igualdad que se busca? Paradójicamente pareciera, entre paréntesis, solo dentro del Estado moderno, porque si no habría que tirar todo eso por tierra. Pero parece que es muy difícil eso. Y parece que cuando alguna identidad indígena en lo individual, ¿no? Llega a acceder a los beneficios, ¿no? O a las oportunidades que da el Estado moderno, parece que ahí se pierde esa lucha por la reivindicación. Esa es una paradoja bien grande, ¿no? Mi pregunta para Juan Carlos es, en esa realidad material, efectiva, las clases indígenas o la clase indígena, o los pueblos o naciones, como se quiera llamarlo, pero que están aglutinados por esa identidad, ¿no? que reclama y que critica con justo derecho, ¿no? Ha recibido
le prometía, ha logrado ver ese cambio. Entonces, eso, o sea, efectivamente la identidad se la ha elevado, ¿no? Se la ha llevado al Congreso, etcétera. Pero ¿cuál ha sido la repercusión en los pueblos, no? Porque en cierta manera, si todavía sigue el reclamo, la crítica, la denuncia, que debe ser justa, entonces podríamos decir que no ha habido el cambio que se esperaba. Entonces quizá habría que pensar otras formas, ¿no? Y eso es complicado también porque uno piensa, por ejemplo, en los campesinos y que tienen una agricultura, digamos, precaria, ¿no? Pero esto de clasificar algo como precario también se da dentro del marco de la industrialización. Entonces, es paradójico, ¿no? Espero que se haya entendido la pregunta. Gracias. Bueno, gracias Miguel. Yo voy a continuar con mi participación ya para cerrar esta pequeña charla. Haynes se ha estructurado esto con una idea de hablar sobre el sujeto político. Es un tema que al menos a mí en lo personal siempre me ha gustado, siempre me ha agradado. Es el fundamento básicamente de toda la política ilustrada, la política moderna. Un poco de recapitulación. El concepto de sujeto político, más allá de casos particulares, nace prácticamente en Grecia con Aristóteles. En la política es donde da su famosa frase del animal político. Este concepto es interesante porque hay que llevarlo un poco con el tema de la obra. La política de Aristóteles también es una obra excluyente. Y a día de hoy, por ejemplo, grupos de feministas, grupos de personas racializadas critican esta obra porque es tajante Aristóteles al hacer estas divisiones sobre la mujer y sobre los esclavos. ¿Por qué hago este énfasis? Porque este término básicamente nace del tiempo griego, pero tiene el mayor desarrollo en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa hay un término que lo utilizan, que es el tercer estado, que tal vez suena muy ajeno en tiempos actuales, pero el tercer estado básicamente era aquellos excluidos, aquellos que están ajenos de la nobleza y el clero. Cuando se da los primeros avances históricos en la Revolución Francesa, hay una frase que es recurrente. ¿Qué es qué es el tercer estado? Es la mayoría. ¿Qué ha dado la política a esta gran mayoría? Nada. ¿Y qué es lo que pide esta gran mayoría? Y es ser algo. Es una consigna básicamente que trata de aglomerar este evento histórico, en los cuales se desarrollan en sí los inicios de la política moderna, los inicios de la democracia moderna. ¿Por qué hago énfasis en esto? Yo me quiero tal vez tratar de entender cómo se evoluciona esto, cómo inicia este procedimiento a través de la historia actual de nuestro país. Porque cuando hablamos del 52, por ejemplo, o cuando hablamos previo al 52, el sujeto político está difuso, no existe. Cuando años antes, en la revolución, o en las épocas de las revoluciones de, los, de las colonias, el sujeto político era el criollo ilustrado, no era el indígena, efectivamente. Por eso es una gran crítica que mayormente se lo va a aclarar. Pero cuando entra el Estado del 52, se va a tratar de reconfigurar estos sujetos. Muchos de ellos son segmentos sociales. Yo siempre menciono que Álvaro García Linera tiene una obra específica que dice los movimientos sociales, haciendo, podríamos decir, un interesante listado de todos estos grupos que en la actualidad han llegado a conformarse. Desde el 52 hasta la actualidad, cada gobierno
ha tenido accesoriamente un segundo objetivo, es crear microsegmentos de personas, de segmentos que son excluidos aparentemente y que tienen que tener una representación y una articulación política. Es una generación, es una creación de masas. Los partidos mineros o los segmentos mineros, por ejemplo, que han sido una gran parte del 52, a día de hoy su realidad ha cambiado. Su realidad es distinta a la del 52. Uno ya no puede leer a Zabaleta Mercado y no puede imaginarse la realidad del minero del 52 con el minero actual. Los sujetos políticos cambian, pero la política absorbe esto. La política considera que el sujeto político tiene que ser un grupo y un ente funcional. Y una frase que decía Ernesto Laclau cuando trataba de comprender la política y lo vinculaba a simplemente la agrupación de similares, pero no idénticos. Similares que tengan ciertas características, que tengan una lucha en común. Muchas de ellas son esta lucha contra, es una lucha contra, podríamos decirlo y enfocarlo, el neoliberalismo, el capitalismo. Pero el sujeto político moderno se transfigura, se convierte, no asciende a su condición social de clase. Hay yo siempre últimamente menciono un sociólogo que se llama Robert Michels, que tiene un interesante libro sobre lo que habla la oligarquía, la ley de hierro de la oligarquía, que hace énfasis en cómo los sujetos, estos segmentos sociales, se aburguesan, dejan su condición previa. Por eso la intervención de Miguel me parece interesante cómo se configura. Los sujetos se transforman, dejan su condición. Parecería que hasta eso es algo común que en todos los segmentos de la historia ha pasado. Más allá de eso, simplemente el indígena ha sido un segmento político dentro de nuestra historia. El indígena campesino ha tenido este rol por muchos años, pero simplemente concluyo con esto porque ya estamos por terminar esto, que el sujeto indígena se ha instrumentalizado tanto que ha sido coartado, ha sido erradicado de cualquier, podríamos decir, identidad que aún permanecía, cualquier práctica premoderna que podría tener. Simplemente hay una erradicación absoluta de estas identidades y se han convertido en simplemente instrumentos políticos. El indígena se ha convertido en eso en la actualidad. Simplemente concluyo y menciono a Mansilla que tenía una frase, y lo menciono a él porque no he tenido el acercamiento a la obra, que él mencionaba que Reinaga en uno de sus escritos pedía motosierras, pedía tractores, pedía material para simplemente avanzar y ser más eficiente en las prácticas que tenía. Eso es prácticamente el sujeto político, un instrumento que pide y se acomoda efectivamente al Estado liberal moderno. Simplemente es un sujeto que ha sido, más allá de lo filosófico, de toda la sociología, simplemente en la practicidad se ha convertido en un sujeto que aspira a integrarse en la política moderna, disfrutar de los lujos modernos, disfrutar de la conciencia moderna, y queda simplemente el recuerdo de que en el pasado tal vez haya existido otro modo comunitario, pero el siglo XX se ha dedicado en erradicarlo esto. Eso sería. Muchas gracias. José Alejandro, ¿puedes continuar? Mira, me toca a mí, ¿verdad? Se me está cortando. Sí, 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 te toca. Eh, eh, no sé, tal vez partir de algo brevemente, ¿no? De que puede que haya una concepción, tal vez en algunas personas que están escuchando esto, ¿no? En general, de que la política es como una esfera independiente y que, digamos, todas las disciplinas son como